Hola, ¿cómo estás? Parte 3 de este viaje. Bueno, vamos a seguir contándote un poco de este camino que me trajo hasta aquí. Como te dije en el video anterior, cómo fue cuando empecé a conectar con Reiki. Bueno, después seguimos avanzando, ¿sí? Y tuve más ganas de seguir conectando con estas hermosas herramientas, las cuales me iban llevando a conocerme mucho más y a ir sanando esas heridas que traía del pasado. En una de ellas, lo que me resonó fueron los registros akáshicos. Nunca había hecho una lectura, nunca me la habían hecho a mí. Y no sé por qué, pero veo una publicidad y me interesó, empiezo a preguntarle a amigas que habían experimentado una lectura y nada, me siguió llamando para aprender la herramienta. Y me anoté en un curso para aprender sin antes haber pasado por la experiencia de una lectura personal. Pero se dio así, lo sentí y fui hacia ahí. Realmente los registros fue un antes y un después, realmente. Lo que sucedió en el proceso de empezar Reiki y conectar con registros, empecé a, a ir hacia adentro, a conectar con mi alma. Ahí fue donde surgió escribir mi primer libro, que aquí lo tengo, Magia más Conexión, igual a Destellos de Amor. Acá en este libro fue donde sentí y yo me definí en ese momento como una mujer que conectó con su alma. Y fue en ese proceso, desde que conozco el Reiki, lo incorporo a mi vida y los registros. Y empecé a sentir que me llegaban los mensajes y lo que tenía que transmitir a otras personas. Y salió escribir este libro. La emoción que yo sentí, no lo puedo explicar. Realmente el libro es un libro de, creo que eran 100 hojas, muy cortito. Lo que habla son de reflexiones del proceso de una mujer que conectó con su alma y destellos de amor, ¿sí? Así le llamo yo. Lo que iba sintiendo en ese proceso. Eh, la verdad que fue súper lindo la experiencia de despertarme a la noche, estar durmiendo y despertarme con frases y agarrar y escribirlas, sea tener un cuaderno en la mesa de luz o el celular mismo, y agarrarlo y escribir porque me daba cuenta que cuando lo quería hacer al otro día no recordaba. Y sentía que lo tenía que hacer. Y iba y escribía en la computadora después, a la mañana, y se fue dando así un libro y sentir cuál tenía que ser la tapa, cuál tenía que ser el nombre. Se fue dando todo así, todo no. Quizás es medio loco, ¿no? Pero mágico, loco, no sé las palabras exactas, pero fue algo muy lindo lo que me fue sucediendo en ese proceso, en ese lapso, de cuando fui incorporando el Reiki a mi vida y entendiendo y asumiendo que yo quería que esas herramientas sean el cambio a una filosofía de vida. O sea, que mi cambio sea completo. No lo tomé al Reiki, ni a los registros, ni todas estas herramientas eh, como para, por ejemplo, bueno, en mi casa soy una cosa, salgo de la puerta de mi casa para afuera soy otra cosa. No, la realidad es que era incorporarlas a mi vida. Eh, Así lo sentí yo y fui, obviamente que es un pasito a pasito, no es que vos podés cambiar toda tu vida de golpe, y más cuando tenés un entorno, que tenés una familia, eh, hijos, su marido, todo, y que tienen su modo de ver la vida y de llevar la vida, ¿no? Pero yo estaba entendiendo
que era lo que quería para mí. Y que todo ese modo de ver la vida me gustaba. Llevar una vida más en armonía, más en amor, más en equilibrio, sanando las heridas, soltándolas, pudiendo, como les dije anteriormente, reconocerlas, acomodarlas y transformarlas. Eh, y bueno, y dejarme llevar por el sentir. Creo que eso era lo más importante y lo que fui descubriendo, que todo se trata de un amor propio que tenemos que ir construyendo, porque no todas las personas, cuando nacemos o en todo el proceso de crecimiento, trabajamos nuestro amor propio. La realidad es que no todas las personas logran trabajar eso. Algunas sí, otras no. Pero, pero bueno, como siempre les digo, yo hablo desde mí. Lo que yo quizás no pude en su momento y me fui dando cuenta mucho después con el paso del tiempo de lo importante que es uno trabajar el amor propio, la valoración personal, la autoestima, el crecimiento, el poder vernos, el poder valorarnos, primero a nosotros mismos, para que nuestro entorno después también sea o llegue o se construya desde ese mismo lugar, desde esa misma energía. Así que nada, es como les dije, todo lleva un proceso, un paso a paso, un tiempo al tiempo. Pero bueno, cuando empiezo el curso de registros, realmente primero fue como un gran signo de preguntas, ¿sí? Porque yo no entendía cómo canalizaban mis compañeras, o sea, porque cuando llegó el momento de la práctica, todas escribían y mucho, mucho, mucho. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto, no? Eh, Cuando yo en un momento solo siento que algo me atraviesa, una energía de mucha paz, mucho amor, mucha emoción a la vez que me hace caer las lágrimas y todo, y como que mi mano parecía como que escribía sola, no lo puedo describir de otra manera, pero fueron 2 palabras que escribí, en grande, amor y verdad. Y me emocionaron mucho, ¿sí? Porque en realidad esto de canalizar es sentir como en forma de pensamiento nos llega un mensaje de un lugar o plano sutil, ¿no? Porque esos son los registros. Abrir nuestro libro de la vida. No sé si alguien habrá hecho el curso de registros, pero yo esto lo cuento cuando los inicio, de que los registros es un gran libro de la vida, ¿sí? Y cuando aprendemos a abrir los registros, aprendemos a abrir nuestro libro de la vida, a conectar con nuestra alma, con nuestra esencia, con nuestros guías. Y nos muestran eso, nos muestran nuestro lado más profundo que quizás no todos lo conocemos. Y es muy emocionante, es muy lindo, realmente es muy lindo. Y, y bueno, obviamente que después me fui dando cuenta que todo dependía de mucha práctica, de preparar el espacio y un montón de cosas más, pero lo que me quedó de aprender esa herramienta es, digo, wow, qué emocionante lo que sucede. Y, y en ese momento, por más que yo recibí 2 mensajitos muy cortos, quise experimentar después una lectura personal, cosa que no había hecho, y mis compañeras sí lo habían hecho en otros lugares, en otros momentos, circunstancias, y una compañera me abre registros. Y experimento esto de una lectura personal. Y fue mágico. Fue aún más mágico lo que los guías, estos seres de luz, me transmitieron. Me emocionaron muchísimo y me decían esto de todo es cuestión de práctica, ¿no? De dedicarle ese momento y ese tiempo para ir hacia adentro, y de eso se trata, porque hay que
tratar de dejar nuestra mente en blanco, por decirlo de alguna manera, correr todo pensamiento y preocupación para poder entrar en este campo energético que es el akasha. Pero adquirir esta herramienta, que son los registros, no me quiero ir por las ramas, quiero basarme principalmente en lo que fue en mí, aprenderla, fue realmente hermoso lo que me hizo sentir y así fueron surgiendo los libros. Yo sentía que tenías que escribirlo porque tenía que dejar de alguna manera un mensaje para quien lo necesitara de este proceso de una mujer que conectó con su alma y todas esas reflexiones que iban llegando en su proceso de conexión. Así surgió al año siguiente Guía de Luz, que es el segundo. Que lo diferencia este del otro, que no solo que tiene reflexiones también del proceso de la continuación del uno, sino que tiene muchos mensajes que canalicé, donde los guías nos cuentan esto que yo les fui preguntando, el significado de muchas cosas, ¿sí? De qué es la muerte para ellos, el doble cuántico, un montón de cosas más, y también mensajes que canalicé de seres queridos, porque a través de una lectura uno puede recibir mensajes, que eso yo se los voy a contar más adelante. Pero bueno, así llegó Guía de Luz, que también fue muy emotivo. Me emociona mucho porque realmente me fueron llegando los mensajes y más cuando dormía me pasaba. Y sentía eso, que tenía que compartirlo con la gente, que nos pasan cosas, o sea, y no es que estemos locos, ¿sí? Es esto de conocernos y cuando nos vamos conociendo más en lo profundo, sucede esto. Y bueno, y los registros junto con el Reiki fueron ayudándome en ese camino, ¿no? De autoconocerme, de ir más en lo profundo, ir sanando cositas de mi vida, de mi familia, cosas que yo tenía para trabajar muchas. En el medio también fui haciendo otras terapias que las fui haciendo para sanarme yo, como por ejemplo constelaciones. Eh, pero fui haciendo, que siempre esto les digo, no hagan porque quieran hacer o porque escucharon, háganlo porque lo sientan, lleguen a cada terapia, a cada herramienta porque realmente lo sienten, ese llamado a querer conectar o a querer hacer una sesión, porque si lo hacen por curiosidad no sirve de nada. Realmente tienen que tener mucho compromiso, muchas ganas de ese cambio, de comenzar ese camino de transformación, porque si no uno no le encuentra el sentido y lo abandona en el camino, el proceso. Por mi parte yo, como les dije, lo quise incorporar como una filosofía de vida. Cada herramienta que iba llegando a mí, yo me iba armando mi estructura de lo que yo quería ser, lo que yo quería ir cambiando, cómo relacionándome con el otro, cómo ir entendiendo al otro también, ¿sí? Cómo tratarme con la gente. Como les digo, no es que no nos enojemos, no es que no nos pasen cosas, obvio que nos pasan como a todo el mundo. Simplemente nos abrimos y estas herramientas, principalmente las que empecé a contarles, nos abren energéticamente también un campo energético mucho más sutil y poderoso que nos ayuda a ver mucho más allá, desde otra mirada, ¿sí? Y ahí es como que se va produciendo esa apertura de conciencia, porque este camino nos trae a eso, a una apertura de conciencia, a ir entendiendo la vida, a ir valorando todo desde lo mínimo, ¿sí? De quizás cosas que antes vivimos tan acelerado y no nos damos cuenta, y valorar hasta el aire que respiramos, valorar las plantas, los animales, o sea, vamos como tomando otra conciencia. A veces me cuesta encontrar las palabras justas para poder decirles esto que quiero transmitirles, pero vemos con los ojos del alma porque te emocionan un montón de cosas que quizás antes no las podías ver.
Y yo les puedo asegurar que me pasó con muchos hechos y muchas situaciones que quizás yo en otro momento no lo había visto. No lo había visto así. No lo había sentido así. Y cuando se me presentan las situaciones eh, y me llegan y lo veo desde otro lugar, me emociona, pero es una emoción de amor muy profundo que, como les digo, cuesta encontrar una definición exacta para que me puedan entender, pero es hermoso. O sea, es muy lindo, pero bueno, eh, esto un gran trabajo porque aparte convengamos que vivimos en una sociedad que está bastante, el mundo está bastante violento afuera y con otras miradas, o esto como le llaman, que le suelen decir dormidos, y nosotros somos los despiertos, pero es un modo de expresión, pero en realidad es porque la gente está tan robotizada, viviendo la vida, el trabajo, a casa, la casa al trabajo, esto, lo otro, corre, corre, hacemos esto, todo apurado, y no, que a mí me pasaba también, que se nos pierden las cosas importantes. Y, y no podemos ver el real valor de la vida y de la existencia. Y entonces cuando ponemos el freno y empezamos a trabajarnos desde nosotros, es como que nos quedamos en un centro y podemos observar a todo alrededor cómo todo va tan rápido, cómo todo corre tan rápido y nosotros vamos tan lento y captando lo que los demás no captan y es emocionante. Es muy emocionante, pero bueno, es todo un gran cambio que bueno, que después es ir en esa búsqueda de ese equilibrio para poder lograr alinear esto, ¿no? Porque estamos en la Tierra que le llamamos la famosa Matrix, ¿no? La vida misma, que sí o sí tenemos que estar acá, tenemos que vivirla, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, pero pero tenemos que lograr ese equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio desde la conexión con nuestra alma, con nuestra esencia, lo que queremos hacer y con también la vida, ¿no? La vida misma y lograr unir eso lleva su trabajo, cuesta, no es fácil, pero bueno, mientras voy en este proceso que les estoy contando de mis comienzos, obviamente que quedé a un costado totalmente zambullida en esta conexión conmigo y, y me dejé llevar por esa conexión conmigo y entré ahí y, y me alejé un poquito de la Matrix y eso después lo vamos a conversar, lo demás en los próximos videitos. Pero en este camino de que me estoy zambullendo en mí, lo que va sucediendo es muy mágico y muy revelador. Y, y nada, amé profundamente los registros. Realmente no tengo la palabra que pueda describir lo que me sucede con ellos y lo que ellos me mostraron. Pero bueno, vamos a ir paso a paso porque sé que algunas cosas pueden resultar un poco especiales para para creer para algunos, pero como les dije, es mi experiencia, es lo que a mí me pasó, es libre albedrío creer o no y bueno, nada, simplemente estamos acá para compartirnos, para compartirme, para quien lo necesite, para quien le sirva y lo ayude, sin juicios. Así que nada, vamos a seguir este viaje juntos. Si te gusta, recordá ponerle like y si sentís que a alguien le puede interesar o servir, compartir y se agradece mucho, mucho. Y, y bueno, nos vamos a seguir viendo en este viaje. Mi alma abraza tu alma. Chau, chau.